Buenas noches, mi nombre es Carlos Almenara, soy militante, miembro del partido Frente Grande que organiza la actividad. Agradecimiento a la Asociación Bancaria, este lugar nos ha facilitado la posibilidad de realizar la actividad. Nosotros queríamos, hay alguna gente de la universidad, queríamos que Ariel fuera a la universidad, porque el tema que nos convoca viene a, si no saldar, por lo menos poner sobre la mesa una deuda que Mendoza, el sistema político de Mendoza, tiene con la verdad, con la justicia y con la memoria de un ilustre periodista mendocino. Y esto queríamos decirlo en la universidad. Y bueno, no fue posible. No nos sorprende que en una universidad manejada por radicales no se haya podido hacer una actividad que viene a poner sobre la mesa el golpe de Estado de 2019 en Bolivia, que los radicales de Mendoza no reconocen como un golpe de Estado, y que costó más de 40 vidas, o 37 vidas, nos va a decir Ariel, entre ellas la del ilustre Sebastián Moro. Sebastián sí fue un militante y un periodista comprometido con la verdad. Y nuestro gran agradecimiento es a Raquel Rotietti. Un ejemplo, un faro, una luz que mantiene encendida la llama de Sebastián. Bien, vamos a presentar a Ariel Basteiro. Le voy a agradecer a Virtudes de la Santa también, quien preparó, entre otras cosas, esta semblanza de Ariel. Ariel Basteiro fue dirigente gremial de la Asociación de Personal Aeronáutico. ¿Se acuerdan de la aerolínea Somos Todos? El señor acá presente. Fundador de la CTA, representante en el Foro Social Mundial, en la Organización Internacional del Trabajo, embajador en Bolivia durante 2 periodos, 2012 a 2015 y 2021 a 2023. Fue también presidente de Astillero Río Santiago y es miembro del Frente Grande desde 2015. Y le vamos a pedir a Raquel que haga algún comentario respecto de la actividad de hoy. Buenas noches. Bueno, no sabía que me iban a dar un lugar en esta mesa tan agradable, tan cálida y tan necesaria, y desde ya muy agradecida, porque sinceramente esperaba gente pero no sabía cuántos, y es importante siempre quienes están presentes. Es importante porque esas voces siempre corren, se habla, se dice, y como decía Carlos, en algún momento Ariel Basteiro iba a llegar a Mendoza, la provincia de Sebastián, y él está acá para hablar de su libro y yo estoy acá para acompañarlo, y en cierto modo es como una devolución cariñosa por toda la lucha que juntos y con su familia hemos llevado. Él nos recibió en Bolivia cálidamente, con todos los servicios que pudo y más que eso, y entonces sí, elegí este día previo al Día del Periodista, porque cuando hablamos de Sebastián siempre voy a hablar en nombre y en memoria suyo, y recordando a los tantos periodistas que en los últimos 5 años se han duplicado las muertes de los trabajadores y comunicadores de prensa. Y bueno, en casa sabemos que hay más de 250 y pico, y en este evento se va a hablar de otra cosa, no solamente, por supuesto, del periodismo, pero sí dejar en claro que cuando hago memoria por Sebastián y lo recordamos, estamos recordando a todos los trabajadores que no han podido tener voz, no han llegado a ser visibilizados, y seguimos trabajando. Esto tiene que quedar claro por la justicia, porque la verdad está, y lo que sigue habiendo a lo largo y a lo ancho de Latinoamérica es impunidad. Así es que no habrá justicia mientras haya impunidad,
Y bueno, gracias a todos y ahora hablará Ariel sobre la presentación de su libro. Muchas gracias. Bueno, ante todo, buenas tardes, buenas noches para todos, para todas. Una alegría y una emoción también grande estar hoy en Mendoza presentando este libro, Radiografía de una canallada, y que sea en este marco con muchos compañeros, con mucha militancia. Noto, percibo, presiento y me han presentado muchos compañeros que seguramente a lo largo de los últimos años nos hemos cruzado, nos hemos sumado a las mismas causas, a las mismas luchas, a la misma tarea de mejorar nuestro país, este país. Agradecerlo a Carlos, al Frente Grande de aquí de Mendoza, por ayudar a organizar esto, haber hecho todo el trabajo para que hoy nos podamos juntar. En verdad, muchas gracias por esto, y porque yo quería particularmente también venir especialmente a Mendoza por un poco todo lo que explicó recién Raquel, porque de aquí partió en algún momento a seguir su trabajo, su lucha, su vocación de periodista Sebastián Moro, y Sebastián encontró la muerte o lo asesinaron directamente en Bolivia, en La Paz, en el marco de lo que fue el golpe que se generó en noviembre del 19. Entonces, no porque me lo haya tomado como una función que estaba atado a mi cargo de embajador, sino que fundamentalmente porque sin conocerlo lo considero un compañero de lucha. Como dijo Raquel recién, hicimos todo lo posible para que el caso de Sebastián se visibilizara y fundamentalmente también pudiera lograr los objetivos que Raquel, Melo y Penélope buscaron desde el primer día de que lo encontraron semi-inconsciente en su departamento, en su casa. Entonces, Mendoza, particularmente para esta historia de la radiografía de una canallada, tiene mucho que ver, porque el libro, aparte, después cuando lo lean, no tan solo lo menciona y no tan solo lo nombra, sino que hace muchas veces eje en lo que sucedió y cómo sucedió. Y Sebastián quizás fue uno de los primeros periodistas que advirtió sobre el golpe. Lo escribió 1 o 2 días antes en página 12, pero lo venía anticipando también muchos días previos antes en los diarios de la Sexum TV, que es la central campesina de trabajadores de Bolivia, de donde trabajaba y donde era el encargado de su prensa. Así, bueno, dicho esto y entrando directamente a lo que nos convoca, que es el libro La radiografía de una canallada. El libro, como ustedes imaginarán, cuenta, primero vamos a empezar por lo más importante, está prologado por Cristina Fernández de Kirchner, por Luis Arce Catacora, que es el presidente boliviano, que fueron, tanto Lucho Arce como Cristina, fueron piezas importantes en lo que fue el esclarecimiento y la información que proviene del libro. Los otros, que también tienen declaraciones exclusivas, y realmente son exclusivas porque no lo dijeron nunca antes en ningún otro medio, es Evo Morales y Alberto Fernández. Alberto Fernández tuvo mucho que ver en la posibilidad de que Evo saliera con vida de Bolivia, y cuando estalló o cuando se supo la noticia del contrabando que había hecho Macri de armas
en noviembre del 19, el 13 de noviembre del 19, era el presidente argentino y tuvo una actitud muy activa y muy comprometida para que esto se hiciese conocer y incluso, bueno, el libro lo cuenta, hubo un pedido de disculpas, de perdón al pueblo boliviano por el hecho de que Argentina hubiese participado activamente en un golpe como fue el que se llevó adelante en noviembre del 19 en Bolivia, un golpe que generó 37 víctimas, 37 asesinados, entre ellos Sebastián, y que a partir de este hecho es un hecho doblemente significativo para tener en cuenta porque fue un crimen de lesa humanidad, así lo declaró la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y un grupo que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos envió a Bolivia, que se le llamó GIEI, Grupo de Investigación Interdisciplinario. Sí, Grupo Interdisciplinario de Investigación del conflicto en Bolivia, y ese grupo, esa comisión con gente muy prestigiosa de diferentes países de Latinoamérica, entre ellos una Argentina, determinó que había sido una masacre lo que sucedió en Sencaba y en Sencata, Sacaba y Sencata, que fueron los dos lugares donde hubo muertos, 12 muertos en Sacaba, 11 muertos en Sencata, y después hubo hechos aislados en otros lugares, y que esto fue una masacre con objetivo de discriminación racial, política, lo cual lo paran en otro parámetro a cualquier otro delito. La presentación del libro también cuenta, bueno, un poco la historia cuando estaba terminando de escribir el libro, ya hará poco menos de un año, o un poco más de un año, mejor dicho, se daba en Bolivia otro hecho curioso y fatídico. Fue el año pasado, 26 de junio del año pasado, hubo un intento de golpe de Estado nuevamente al gobierno de Arce, con un levantamiento militar que fue acallado rápidamente. Se pudo trabajar para evitar que ese general tuviera éxito en su locura de querer volver a imponer a través de las armas un gobierno no tan solo en Latinoamérica, sino nuevamente en Bolivia, a 2 años de haber vuelto a recuperar la democracia. Y ese hecho puntual, bueno, el libro lo empieza a comentar. ¿Por qué escribir el libro? Hoy lo explicábamos con algún compañero periodista y lo hablábamos con Raquel. Primero por una responsabilidad como militante político y también como funcionario. Uno, estando en la función pública, si conoce que hay un ilícito o un hecho por afuera de la ley, como mínimo primero tendría que denunciarlo, hay que denunciarlo, y eso es lo que hice al conocer el ilícito. No quedarme callado, no dejar que o ponerme en una postura cómoda de que bueno, esto lo cuente alguien antes, no tener conflicto, no pelearme con nadie, no objetar ni culpar a mucho de lo que este libro inculpa. Y el otro tema fundamental, como militante político también, creo que había que contar esta verdad con la visión de lo que pueda tener un militante político, porque más allá de haber sido embajador, soy fundamentalmente un dirigente sindical y un dirigente o un militante político, y eso creía yo necesario dejarlo asentado en un escrito, en un libro, porque si no quedaba tan solo la posibilidad de que lo recordemos aquellos, o muchos, o algunos, de aquellos que estuvieron involucrados, que vivieron el tema, que estuvieron
reconociendo y inmiscuidos en la investigación, algún periodista que pudo haber hecho el seguimiento de este tema y algún diplomático con mucha memoria, muy memorioso, que pudiera recordar lo que había sucedido. Y seguramente en el tiempo eso quedaría ocultado, tapado, olvidado. Entonces, por ese motivo tomé la decisión de escribir y de, obviamente, también responsabilizar a los responsables directos de este contrabando. Hacia ahí vamos, que obviamente fue el gobierno de Macri, fue Patricia Bullrich, fue Aguad, el ministro de Defensa argentino Aguad, el canciller Faurí, hoy embajador en Chile, Fulvio Pompeo, que era asesor para temas internacionales de Macri, hoy es secretario de Relaciones Internacionales del gobierno de la ciudad. Antes tengo que decir que Patricia Bullrich, como todos ustedes saben, era ministra de Seguridad en el gobierno de Macri y hoy es ministra de Seguridad en el gobierno de Milei. Una serie de funcionarios de primera jerarquía, de la aduana, de la ANMAT, que es el organismo de control de armas, de gendarmería, los 2 o 3 comandantes más importantes de gendarmerías. Todos ellos hoy mantienen cargos públicos importantes, deberían estar presos por el delito de contrabando agravado en Argentina, de tráfico de armas en Bolivia, pero muchos son ministros, otros son cancilleres, otros son embajadores, otros son ministros en Jujuy, como Normando Álvarez García, el embajador argentino en el momento en que se da el golpe en Bolivia, embajador de Macri, embajador político de Macri, una persona cercana a Gerardo Morales. Todos ellos hoy mantienen cargos públicos, como los gendarmes están en retiro efectivo sin ningún tipo de sanción, cuando en verdad por el delito cometido deberían tener que estar presos. El libro empieza, y también por eso es importante Mendoza para poder contarlo, el libro empieza con la historia de un boliviano, Johnny Mamani, un caso real, verídico, muerto en Sencata. El libro cuenta la particularidad de su muerte. Quizás después, si nos queda tiempo, se los leo y resume en gran parte eso, y termina con también la historia de Sebastián Moro, un boliviano, un tipo más o menos de la misma edad que Sebastián un argentino, Johnny era un trabajador que se la rebuscaba de la forma que podía, en diferentes tipos de comercio gastronómico, vendiendo empanadas, haciendo changas. Sebastián era quizás un trabajador más intelectual, un periodista, pero los dos son víctimas de los mismos victimarios, y los dos cayeron defendiendo la democracia, tratando de evitar que el golpe de Estado en Bolivia se hiciera efectivo y real. Incluso cuento lo que me contaron muchos de los que salieron en Sencata. Sencata es el Alto, la ciudad del Alto es en La Paz, la ciudad del Alto, un barrio de la ciudad del Alto. El distrito 8 es un distrito muy combativo, donde siempre hay movilizaciones, y esa situación, los propios amigos, vecinos, planteaban que fundamentalmente habían salido porque un día antes, o ese mismo día a la mañana, en Santa Cruz de la Sierra, Camacho, que fue o era el gobernador de Santa Cruz de la Sierra, junto con todo el comité cívico de Santa Cruz de la Sierra. Es un grupo muy facho, muy de derecha,
muy anti-indígena, habían quemado la bandera huipala. O sea que el verdadero motivo de esa movilización en Sencata fue sí defender al gobierno de Evo, oponerse a la asunción de Áñez, de la Choca Áñez, la Choca la Rubia, como le dicen en Bolivia, pero fundamentalmente el enojo real era la quema de la huipala. Y bueno, ahí empieza a contar el libro como empieza, termina con la historia de Seba y con los hechos que hicieron que también, si bien a Seba no lo tenemos, logramos, o Raquel fundamentalmente, y Melo y Penélope lograron el objetivo que fuera sumado a la lista de las 37 víctimas, porque al principio o hasta diciembre del 23, sí. Sí. En diciembre de 2023. Hasta diciembre de 2023 todavía no era reconocido. Si no, quedaba el hecho como un hecho policial más. Sí, sí, claro, no estaba aclarado que hubiese sido dentro de lo que fue el golpe de Estado. Se sumó como una de las 37 víctimas del golpe de Estado. Bueno, el libro cuenta fundamentalmente el contrabando de armas que desde Argentina se llevó adelante hacia Bolivia en pleno golpe de Estado. Hay varios temas como para poner puntuación, quizás después podamos aclararlos si hay preguntas. Primer tema, todo contrabando es un delito y todo delito hay que objetarlo y castigarlo en la medida de las situaciones. Pero cuando se habla de contrabando, contrabandear armas y contrabandear drogas tiene una pena especial y es mucho más enérgico el delito, es mucho más grave el delito y por ende las penas son mucho más altas. Por ese mismo motivo, Naciones Unidas tienen a organismos que trabajan para justamente lo que es el tráfico de armas y la cuestión del tráfico de drogas. O sea que el hecho de que haya sido un delito o un contrabando de armas tiene un doble gravamen. Que se haya hecho por parte de un gobierno argentino inmiscuirse en un asunto interno de otro país cuando se estaba atentando contra la democracia de ese país, porque hubo allí un militar que en algún momento le pide la renuncia a Evo Morales. En Bolivia el proceso político había buscado de muchas maneras cargarse a Evo, terminar con el gobierno de Evo. Yo explico ahí que este golpe no empieza días antes de noviembre del 19. Había empezado mucho tiempo antes, había empezado en el 2015, 2016, cuando el Grupo de Lima, el grupo de presidentes de los gobiernos de derecha, pusieron como objetivo terminar con el gobierno de Evo. Yo hago una lectura ahí que creo que es correcta. Presidentes como Macri, como Bolsonaro, como Lenín Moreno, como Piñera en Chile, todos ellos republicanos y formados en las universidades más caras de sus países, tenían serias dificultades para dar gobernabilidad a sus países y manejar lógicamente la economía de cada uno de sus países. Y Bolivia era el único país que quedaba de lo que había sido aquella década ganada, de lo que había sido los 12, 14 gobiernos que a lo largo de Sudamérica y Latinoamérica se habían hecho fuerte del 2000 en adelante, de la llegada de Chávez hasta el 2015, y que esa situación tuvo un objetivo que era terminar con el gobierno de Evo, porque era un mal ejemplo para ellos, digamos. Ellos no podían dar gobernabilidad en sus países y Evo Morales, un indígena, un indio, tan solo con escuela primaria,
llevaba a Bolivia por buen camino, con números de la economía envidiables para cualquier país de la región y con alto nivel de mejora en las condiciones sociopolíticas, culturales de su pueblo. Así que hubo un compromiso entre esos gobiernos de terminar con Evo Morales. El libro cuenta las muchas acciones que se fueron llevando adelante desde 2015 al 2016 en adelante. Allí el libro cuenta particularmente cómo fue el contrabando, cómo las armas salen de la Gendarmería Argentina a partir de la firma de Patricia Bullrich, que autoriza a que se trasladen al aeropuerto del Palomar. El aeropuerto del Palomar es un aeropuerto militar. Poner a disposición, utilizaron un argumento que era que Bolivia estaba viviendo días muy álgidos y que corrían peligro los bienes de la embajada argentina y de la residencia, por lo cual mandaron 12 gendarmes a hacer la seguridad del lugar, para justificar, yo creo, no tanto el hecho de mandar a esos gendarmes, sino mandar un avión Hércules, y a partir de eso enviar ahí 70.000 municiones de bala, de goma y de bala común, de 3.000 gases lacrimógenos, armas químicas, gas pimienta, gases lacrimógenos, bombas de estruendo, creo, granadas de estruendo, creo que le llaman, escopetas, que salieron de Argentina completamente de manera irregular, sin ningún tipo de documentación respaldatoria. Dije recién, pusieron un avión Hércules. Cuento en paralelo, el día anterior o el día posterior, Chile también vivía momentos complicados con la movilización estudiantil que generó casi después la caída de Piñera, ¿no? y el advenimiento de Boric y toda esa situación. También había conflictividad social muy fuerte, y los 12 gendarmes que viajaron a Chile el mismo día lo hicieron en avión de línea, como podrían haber hecho los gendarmes que iban a Bolivia. Nada más que a Bolivia, como querían hacer ese contrabando, pusieron un avión, justificaron que ese avión se llevaba a los gendarmes, pero en verdad el verdadero objetivo, el verdadero interés era llevar esa carga que salió, como dije recién, sin ningún papel, nada, hasta el horario de las 23:40 tiene un objetivo muy preciso, porque ese aeropuerto no es un aeropuerto que sea comercial, por lo cual no hay inmigración, no hay aduana, no hay nada, así que buscaron la forma de que saliera sin llamar la atención, y de hecho no la llamó porque nadie lo supo. Y también llegó a Bolivia en un momento en que el golpe ya se había materializado. El golpe fue, la asunción de Áñez fue el día 12, esto que estamos contando fue el día 13 a la noche, o sea, un día después de la asunción de Áñez. No había autoridades en ningún organismo boliviano que pudiera autorizar, firmar o llevar adelante cualquier trámite con la llegada de un avión. El avión llegó a una zona reservada militar del aeropuerto del Alto, y allí, una vez que se recibieron a los gendarmes, la delegación argentina salió y quedaron en el aeropuerto para ser trasladada al hangar de la Fuerza Aérea Boliviana, parte del cargamento, y otra parte subirlo a un camioneta de la policía boliviana, para que quedara bajo su poder la mitad más o menos de esa carga. Este hecho también en Bolivia entró totalmente de manera irregular, sin ninguna autorización, ninguna firma, ningún trámite de ningún tipo. Y esto, como dije recién,
nadie lo supo, nadie lo tenía como dato, y casi que podría haber quedado en el olvido o en las tinieblas de esa colaboración del gobierno de Macri al golpe de Estado en Bolivia, si no fuese que a partir de ese día hubo persecución a muchos compañeros, dirigentes políticos, militantes bolivianos. Muchos de ellos terminaron en el exilio en Argentina, algunos de ellos conocidos, muy conocidos míos, algunos de ellos, o uno de ellos, empleado de la embajada argentina en Bolivia, alguien con el cual yo era mi secretario, un secretario que tenía en la embajada, se había quedado trabajando allí, mantenía su cargo y le cuenta otra persona también que está en el libro, que declaró ante la justicia boliviana que el día que llegó el avión desde Argentina habían bajado muchísimas cajas muy pesadas, que esta persona preguntó, le dijeron que eran municiones, que esas municiones se las llevó Fuerza Aérea y Gendarmería y que tenía la información de que había sido un regalo del gobierno de Macri al golpe en Bolivia. Aclaremos, por las dudas que alguien haya estado pensando, pero no es la primera vez que pasó, hubo hechos de contrabando de armamentos, o por lo menos venta de armamentos argentinos a Croacia, a la guerra del Báltico, y hubo también, cuando fue el conflicto entre Perú y Ecuador, el gobierno de Menem vendió a Ecuador armamentos de forma irregular y salieron de contrabando, y también lo mismo cuando fue la guerra de Yugoslavia. Pero, ¿cuáles son las diferencias? Eran guerras entre países, fue una venta, obviamente es objetable, no lo estoy justificando bajo ningún punto de vista, una hija de putex, también la que hizo el gobierno de Menem en venderle armas a dos países hermanos, o motorizar cuando Naciones Unidas decía que no había que vender armas para evitar la guerra, la profundización de la guerra en Yugoslavia o entre Croacia y Bosnia, que un gobierno argentino vendiera las armas, algo totalmente objetable, también criticable, pero fue una venta para guerras entre países. Acá había sido, como dije al principio, meterse en un conflicto interno para poner armas en manos de los militares para reprimir al pueblo boliviano. Esta persona que llega, volviendo al cuento, esta persona que llega a Buenos Aires me dice que tenía esa información. En verdad era impensado, estamos hablando del 21, de noviembre del 21, diciembre del 21, y lo que me acuerdo que le planteé es que, mira, el día que podamos, y si alguna vez volvemos a Bolivia, investigamos, hoy no podemos hacer nada. Argentina tenía rotas las relaciones con Bolivia, el gobierno de Alberto nunca le había reconocido legalidad a Áñez, con lo cual no había embajador y la relación era de desconocimiento total a ese gobierno. Nunca imaginé que un año después de eso, un año de esa situación, justo un año después de esa situación, me volvieran a convocar para ir a Bolivia como embajador, cuando Bolivia se normalizó, Lucho Arce ganó las elecciones democráticamente por el 55% de los votos, y yo estuve allí para marzo, abril, ya estaba nuevamente en funciones, y me di a la tarea de encontrar algún elemento, alguna prueba que pudiera confirmar ese comentario que estaba dando vuelta, pero que no teníamos ningún elemento como para poder hacer ninguna acusación ni ninguna denuncia. El hecho que lo curioso fue que estalla en Bolivia
salta la noticia de una situación parecida entre Ecuador y Bolivia. Ecuador mandó 6.000 gases lacrimógenos. Le regaló también un obsequio de Lenín Moreno a Áñez, y eso toma estado público, mucho lío. Se empezó a hablar de que había un avión boliviano, el avión presidencial boliviano, que la noche del 13 y del 14 de noviembre del 19 viajó a Brasilia y a San Pablo. Nadie sabía para qué y con qué objetivo. Muchos prevén que también fue a ir a buscar armas, y teníamos la información en la embajada, por lo menos algún grupo muy reservado en la embajada tenía esa información sin confirmar. Me pongo a buscar con la ayuda de algún otro compañero en la documentación existente, y llamativamente, si me dicen a mí, yo todavía al día de hoy no entiendo cómo estaba archivado en un bibliorato de notas generales, una nota de Terceros Lara, el general de la Fuerza Aérea, agradeciéndole a Normando Álvarez García, el embajador argentino, a su nombre, y agradeciéndole al gobierno de Macri por las 40.000 municiones, ahí había 1.000 y pico de gases lacrimógenos y no sé cuántas escopetas, que quedaron en poder de la Fuerza Aérea. Después estaba el resto que se había ido con la policía. Cuando vemos la nota no lo podíamos creer, era algo que confirmaba ese criterio y que era un primer elemento para empezar a investigar. Así que ponemos primero en marcha, o coincide ahí con que en Bolivia el tema empieza a tomar estado público. Me recuerdo haber hablado con Sabina Federic, confirmamos que las municiones faltaban de los depósitos de gendarmería, y empiezan a buscar documentación y hay algún remito que habían permitido el 14 de noviembre del 19 sacar del galpón de gendarmería para trasladar a Palomar determinada cantidad de material bélico, y bueno, eso destapa posteriormente las dos causas judiciales que están todavía en curso, una causa en Argentina, que es la que tiene el juez Cataña, a partir de dos denuncias, una denuncia del juez Freiler, que de manera personal se presentó y hizo una denuncia, y la otra denuncia que hizo el gobierno argentino, que hizo Martín Soria, el que era ministro de Justicia de Alberto, hoy diputado, Sabina Federic como ministra de Seguridad, y Mercedes Marcó Lepón, quien era la directora o la titular de AFIP, del cual responde la aduana. Era la responsable, la que tenía que hacer la denuncia era Mercedes. Se hacen esas dos denuncias, el juez Cataña, la causa al principio toma mucho vigor por el trabajo del fiscal fundamentalmente, y porque era diciembre, y al ser diciembre era feria, y al ser feria los jueces no estaban. Entonces los fiscales tuvieron alguna libertad para en poco tiempo convocar e imputar a estos 14 funcionarios argentinos encabezados por Macri y Bullrich, y posteriormente la causa, cuando cae en manos de Cataña, hay un tiempo de disputa entre dos jueces a quien le había caído el sorteo. Al final la Cámara le termina dando el caso a Cataña, y Cataña obviamente tiene la causa pisada, cajoneada, como es lógico y normal, y por lo que todos sabemos, Comodoro Pi es un ámbito colonizado por el macrismo, y defienden y trabajan los intereses y la defensa del macrismo, con lo cual no creo que haya mucha posibilidad de que esto avance si no hay un cambio profundo en la justicia, y por el momento lamentablemente me parece que todavía tenemos que
que trabajar mucho, seguir militando mucho, esperar mucho para que esto suceda. Bolivia sí, la causa también se llevó adelante. Hoy está preso Terceros Lara por este hecho, tiene prisión preventiva, está la causa por ir a juicio público y oral. Yo creo que como hay elecciones ahora en agosto y en Bolivia empezó la campaña, quizás hasta después de las elecciones no vaya a haber muchas novedades, pero Terceros Lara está en prisión preventiva por esta causa y el expediente por ir a juicio oral y público. Yuri Calderón, que era el otro acusado, el otro responsable, el comandante de la policía, está prófugo, y un funcionario de Cancillería que tuvo alguna responsabilidad administrativa se comió 1 año de prisión y posteriormente fue liberado. Pero la causa en Bolivia todavía sigue teniendo vida y espero que termine todo el proceso, porque ahí va a ser responsabilidad o la pelota va a estar en la justicia argentina. Si Bolivia reconoce, determina que fue contrabando, acusa a los bolivianos responsables de esto, que Argentina no lo haga, tendrá que dar muchas explicaciones el juez que entiende la causa. Bueno, después, a partir de estos hechos puntuales, el libro se da autorización, se da permiso para hablar de todo el proceso político boliviano, de lo que fue todo el proceso de cambio que hubo en Bolivia desde el 2006 en adelante. Se da permiso para contar las características que llevaron al referéndum del 2016, donde Evo pone a consideración del pueblo su reelección y lo pierde por un punto, pero lo pierde. Obviamente, cómo llega a ser candidato en el 2019, la elección del 2019, de octubre del 19, toda la treta tejida por la OEA y por Almagro particularmente, por la Iglesia Católica. La Iglesia Católica tuvo participación más que activa en este proceso. En el libro lo cuento, hay el reemplazo de Evo por Áñez, pasando por encima de que no había renunciado la presidenta primera del Senado, ni la presidenta primera de diputados. Sí había renunciado el presidente de diputados, porque la manera que tenía la derecha para ir socavando el acompañamiento que Evo tenía en los diferentes funcionarios era amenazarlo directamente con la muerte. De hecho, Borda, que era el presidente de la Cámara de Diputados, renuncia porque tenían al hermano atado en un poste, como le pasó a Aramayo, que era el jefe de Sebastián, el día que está el ataque a la Sexub TV, también lo atan ahí, lo tienen, pero al hermano de Borda lo habían rociado de nafta y lo amenazaban con prenderlo fuego. El hermano renuncia ante esa situación, renuncia y acuerda que lo liberen, pero no había renunciado ni la presidenta primera de la Cámara del Senado, ni de la presidenta primera o segunda de diputados, que eran del MAS, y terminan dándole el cargo a la presidenta tercera del Senado, que era Áñez, una persona que no tenía ningún tipo de vuelo político ni de capacidad para gobernar ni un país ni nada. Les cuento, el libro lo cuenta, lo suelo contar porque a mí por lo menos me resultó muy cómico, tragicómico. Me contaban en el Senado de Bolivia que a Áñez se la reconocía en esos momentos, en esas semanas, años previos. Su único trabajo, participaba nada o muy poco en las comisiones, nunca había hablado en el recinto, y lo único que la reconocían era que todos los meses pasaba por todos los despachos de todos los senadores, fundamentalmente de la bancada derecha, a dejar el librito de cosméticos, de lo que antes era Bon,
para que hicieran los pedidos y ella pasaba después a levantar el pedido y 10 días después a repartir y cobrar su trabajo de venta de productos comestibles, que esa era la tarea con la cual se la reconocía en el Parlamento. El libro se da licencia para contar también, bueno, todo el proceso, cómo cambió Bolivia en los 14, 15 años del gobierno de Evo. Y para terminar, les cuento cómo empieza el libro y un poco. Durante la tarde del 19 de noviembre, en el combativo barrio de Sencata, Distrito 8, en la populosa ciudad del Alto, Johnny Mamani, quien cargaba junto con toda su humanidad un nombre tan gringo y un apellido tan originario, salió junto con sus vecinos a la calle a protestar, enojado porque se estaba instalando ya abiertamente el golpe que sacaría a Evo Morales del gobierno. Desde varios días antes también permanecía bloqueada la planta regasificadora y distribuidora de hidrocarburos de Sencata, pero el enojo principal era ante la autoproclamación de la nueva presidenta, la Choca rubia, que junto con los Cambas, que lidera el presidente del Comité Cívico de Santa Cruz de la Sierra, Fernando Camacho, e integrante de su directiva, habían quemado la huipala, su bandera, la bandera de su gente, de su pueblo, la bandera altiplánica. Lo que menos imaginaba Johnny ese día era que sobre la avenida 6 de marzo, hasta donde caminaba todas las mañanas para tomar el minibús, el medio de transporte por excelencia de toda La Paz, y que usaba para llegar al trabajo, comenzarían los tiros. Podía imaginar que quizás habría que llorar un poco por los gases lacrimógenos que en cualquier momento dispararían, pero no imaginaba que habría balas de verdad, disparadas por policías y militares con escopetas y a muy corta distancia. El operativo tuvo un desarrollo logístico y, según le habían contado sus mayores, similar a los enfrentamientos producidos durante la Guerra del Gas en el 2003, el levantamiento más grande que se había vivido en el Alto. Esa tarde de noviembre del 2019 se sumaron 60 camiones llenos de uniformados que se desplazaron como para ir a la guerra, sobrevuelo de aviones y helicópteros desde los cuales se disparaba a la gente que corría a esconderse. Armaron también operativos cerrojos en lo que era atacado hombres, mujeres, viejos y niños. Se inducían y provocaban luchas cuerpo a cuerpo, porque era la instancia ideal para disparar a menos de 1 metro de distancia y provocar heridas graves o la muerte. La autopsia que le hicieron a Johnny determinó que la bala que le atravesó el cuello tenía orificio de entrada y de salida, y que el proyectil podría haber sido de los que los uniformados llaman antitimultos o persuasivos, más conocidos como balas de goma. El médico del Hospital Modelo Boliviano Municipal japonés, localizado en la zona del Alto, dijo a la prensa que muchos de los fallecidos habían recibido balas de plomo, pero no descartó que en el caso de Mamani se tratara de un proyectil de goma, porque disparado a corta distancia puede ser tan letal como cualquier proyectil. Esta es la historia de Johnny Mamani, ese alteño que dejó su vida en Sencata el 26, creo que fue, de noviembre. Eso fue posterior a Sencata. Sacaba, perdón. Y a ver, mientras busco lo de Seba, comentarles algo que se me pasó por alto y creo que es importante, por lo menos lo voy a tratar de ser breve. Cuando dije que el golpe no había empezado días previos a noviembre del 19, al 14 de noviembre o el 12 de noviembre, sino que tenía antecedentes en el Grupo de Lima, incluso la embajada americana en junio de ese año convoca ante la visita del subsecretario para Asuntos Latinoamericanos, llega a La Paz y convoca varias embajadas, entre ellas la Argentina, va el embajador argentino, va el embajador brasilero y particularmente el funcionario norteamericano le pide al embajador argentino y al embajador brasilero que colaboraran con Estados Unidos para que Evo no ganara las elecciones en Bolivia
estamos hablando de junio, iban a ser en octubre. Ahí hay toda una serie de datos que se aportan del documento y los cables que se envían desde La Paz, que publicó un sitio norteamericano que trabaja sobre información muy precisa y lo doy en cuenta en este libro. Y después el otro hecho es la participación directa de la AFI en el golpe, siendo gendarme cadete de la CIA. La AFI es normal o no es deshabitual que en algunas embajadas haya agentes de la AFI, de la CIA de antes, de la AFI ahora. Normalmente en Bolivia tenían un objetivo principal, que era la lucha contra el narcotráfico, pero en el periodo del gobierno de Macri se tomaron otras atribuciones y trabajaban activamente en el tema político, y está demostrado y confirmado que los agentes del AFI fueron los que distribuían el dinero a los golpistas, a Kaliman, que fue el comandante del ejército, a los policías que se iban levantando en las diferentes ciudades, dinero que provenía, todo hace prever, de la CIA y que la AFI distribuía entre los golpistas que se sumaban a la caída de Evo. Y el otro tema importante que se da previo a los conflictos que nacen en octubre, después de la elección, es que en septiembre de ese mismo año había incendios en la Chiquitanía, grandes incendios en Bolivia, que no había cómo parar ese fuego. El gobierno de Evo incluso decía, o Evo decía, que había tecnología de última generación que generaba que los incendios, una vez apagados, volvieran a renacer. Y se da un hecho curioso: el 5 de septiembre, Gerardo Morales viaja a Bolivia con un avión Hércules a buscar a gendarmes que habían ido una semana antes como colaboración. Si bien Bolivia no lo había pedido, el gobierno argentino insistió mucho, pese a la negativa. Hubo negativa de Bolivia y el gobierno argentino insistió, y que lo iba a ser una denuncia, que si no lo dejaban entrar los bomberos que querían ingresar desde Argentina, el embajador Normando Álvarez García iba a hacer la denuncia pública. Bolivia, para no tener más conflicto en un tema que estaba bastante caliente, el tema de los incendios, permitió el ingreso. Una semana, 10 días después, los va a buscar Gerardo Morales con un Hércules. Vuelve a Jujuy y ese día, casi a la misma hora que él vuelve de Jujuy, llega a Jujuy la hija de Donald Trump, Ivana Trump, y lo curiosísimo no es tanto que haya llegado la hija, y el motivo por el cual llegó era por una ONG con la cual colaboraba el gobierno norteamericano, de mujeres tejedoras, aymaras tejedoras jujeñas, que después, cuando me enteré cómo era esa organización, sí, eran tejedoras, pero eran 10, 15 mujeres que tejen y que hacen trabajo comunitario. Llega a Jujuy Ivana Trump, de un vuelo que viene de Colombia, de la base militar norteamericana de Colombia, llega al aeropuerto de Jujuy junto con el comandante de lo que era lo que sería el Cono Sur, el jefe militar norteamericano para el Cono Sur. Hace poco era la generala Richardson, ahora era anterior a Richardson. Llegó el director general de la USAID. La USAID es el organismo de cooperación más importante que existe en el mundo, es de los Estados Unidos, es cooperación a países en desarrollo, normalmente, que tienen los Estados Unidos, y es el presupuesto más grande que existe para aportar y hacer inversiones o aportes a ONG o a cuanta movida
un tipo de mucho peso que no se justificaba porque estaba en Jujuy para una ONG de 14 mujeres. El subsecretario para Asuntos Latinoamericanos llega a Jujuy a esa actividad que era una actividad de muy baja densidad, no de baja densidad, de muy baja densidad. Y aparecen 4 funcionarios de primer y gran nivel de los Estados Unidos, junto con la hija de Ivana Tredan, que visitan el lugar, se sacan fotos con las mujeres, llamativamente, sin tener mucho más que hacer, se quedan en Jujuy, hacen noche en Jujuy. Los 2 Hércules, el de Argentina y el de Estados Unidos, quedan estacionados en la plataforma, y Coco Garfanini, presidente, no sé si es presidente es Milagro, pero Coco, quien es el responsable de la Tupac Amaru, por lo menos en Buenos Aires. Ahora no, ahora cambiaron. Cambiaron, bueno, Coco, que en ese momento entonces era el responsable de la Tupac, hizo una denuncia ante el juzgado federal del juez Torre, dando el detalle y pidiendo que se investigue, que se confirme, mejor dicho, si es cierto que hubo traspaso de cargamento del avión norteamericano al avión argentino, y al otro día a la mañana, sin tener ningún motivo por qué viajar o volar nuevamente, Gerardo Morales vuelve a subirse al avión y vuelve a viajar a Santa Cruz de la Sierra, está 1 hora en Santa Cruz de la Sierra y vuelve para Jujuy. Si somos mal pensados, podemos creer que allí pudo haber habido no solamente también envío de armamento, no solamente envío de dinero, no solamente envío de vaya a saber qué cosa, para obviamente aportar al esmerilamiento, al desgaste del gobierno de Evo un mes antes de la elección. Hechos que llaman la atención y que el libro cuenta con más detalles del que estoy dando ahora. Y ahora sí, para ya terminar, cuento un poco todo lo que vivió Seba y lo que vivieron sus hermanas y su mamá, y acá pongo lo que pasó en el último minuto casi, todavía estaba en suelo boliviano, el día de mi vuelta hacia Argentina, una vez terminada mi función. El último día de mi estadía en Bolivia, y ya en el avión que me llevaba a Buenos Aires, me comunico para saludar al nuevo y eficiente Procurador del Estado, César Siles, meses después designado Ministro de Justicia, con el que nos entrevistamos más de una vez para reclamar por el reconocimiento de Sebastián como víctima. El interés era puramente jurídico. Al estar en ese listado, su muerte sería considerada un crimen de lesa humanidad y no prescribe, aunque se trate de un proceso largo y tedioso en busca de la verdad. Luego de los saludos de rigor y los agradecimientos mutuos por la colaboración brindada en muchas otras gestiones, recuerdo haber dicho a César Siles: lamento que me tenga que ir de Bolivia sin poder haber logrado que Sebastián estuviera incluido en la lista de víctimas. Del otro lado del teléfono escucho a César decir: no, ayer salió la resolución, la he firmado. Le pregunto: ¿Sebastián fue incorporado al listado? Me responde: sí, pero no lo sabíamos, tampoco le avisaron a la familia. El avión ya se posicionaba para despegar. No te preocupes, mañana nos comunicamos con ellos para informarles. Le digo: qué buena noticia me das, te agradezco mucho. Y bueno, cuando carreteaba el avión, una sensación de labor cumplida me ganó la emoción. A veces estas responsabilidades como funcionarios nos tocan y nos sirven para resolver causas injustas. Al otro día, Raquel, la madre de Sebastián, me llama a Buenos Aires para decirme que Sebastián efectivamente había sido incorporado a la lista de víctimas del golpe de Estado en Bolivia. Con esto termina el libro.